Buenos días. Llegamos a un nombre muy conocido, Iván Petrovich Pavlov. Sí, el mismo Pavlov, el de los perritos, como le llamaban muchas personas en su época y como nosotros, bueno, cuando estábamos estudiando en fisiología de la conducta, los experimentos de Pavlov, bueno, Pavlov, el de los perritos, ¿eh? Estoy seguro que la mayoría de los que me están viendo han oído hablar de Pavlov. Tal vez no el nombre completo, ¿eh? Iván Petrovich, pero bueno, el nombre Pablo sí le recuerda algo. Muy famoso por sus experimentos con perros que demostraron la existencia de condicionamiento en las conductas animales y humanas. Nos condicionan para hacer algo y cuando recibimos el estímulo adecuado, respondemos ya de la forma que fuimos condicionados. Hablemos de Pablo. Pavlov nació en el mes de septiembre de 1849 en la ciudad de Riazán, en una fecha no bien determinada entre el 14 y el 26 de ese mes. No se conoce exactamente la fecha de nacimiento de Pavlov, pero fue precisamente en el mes de septiembre de 1849 y entre el 14 y el 26. El padre de Pavlov era sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa y al inicio Iván siguió también los pasos del padre. Comenzó a estudiar teología, se iba a ordenar sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa. Les recuerdo a todos que los sacerdotes de la iglesia ortodoxa pueden casarse y tener hijos, no es como la católica que no lo permite, ¿no? Pero Pablo pronto abandonó los estudios y se trasladó a San Petersburgo para estudiar medicina y química. San Petersburgo en aquella época era la capital del imperio ruso. Allí permaneció y en 1883 terminó el doctorado y entonces fue a Alemania a ampliar sus estudios. Incluso en la Charité hay un edificio que tiene fuera una tarja conmemorando la estancia de Pablo en Alemania. Se especializó en fisiología intestinal y en sistema circulatorio. Y vamos después a decir una cosa curiosa de esto. Dos áreas aparentemente diferentes. Fisiología digestiva y sistema circulatorio. Pero recuerden, la circulación de la sangre está en todas partes y en aquella época todavía no había tantas diferenciaciones. En 1890 obtuvo la plaza de profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial Rusa, que estaba en San Petersburgo, donde él estudió medicina. Ese mismo año fue nombrado director del Instituto de Medicina Experimental en San Petersburgo, desde luego también. Se dedicó a estudiar fisiología intestinal. ¿Qué hizo Pablo? Colocó diferentes tubos, un tubo por acá, en la parte por debajo de aquí de la mandíbula, directo a la boca, un tubo por acá, por la parte de la faringe, otro tubo en la parte superior del esófago, o sea, una serie de tubos a lo largo del sistema digestivo de los perritos. Y entonces comenzó a ver cómo se segregaban diferentes sustancias desde la boca hasta el intestino grueso y fue separando. En la boca se segrega saliva, la saliva tiene estos compuestos químicos, en la faringe llega de esta manera, se segrega esto y así sucesivamente. Por estos trabajos, y es la parte curiosa, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1904. No recibió el Premio Nobel de Medicina por los estudios de condicionamiento de conducta, eso vendría después. Recibió el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones de fisiología digestiva y las partes del segmento digestivo, o sea, los segmentos del tubo digestivo donde se segrega cada una de las sustancias que nosotros tenemos necesidad de ellas para hacer la digestión. Sin embargo, es más conocido por los trabajos posteriores, los trabajos que le permitieron elaborar la teoría del condicionamiento, el reflejo condicional, y entonces nosotros hablamos siempre reflejo condicionado, no es condicionado, es condicional, ¿eh? En español es condicional. Porque él observó que los perritos comenzaban a segregar saliva cuando veían llegar al que le echaba los alimentos. Fue la primera observación de él. Dice, hey, ¿por qué ellos están aumentando la secreción si no han visto alimento todavía, no han olido alimento? Y además no es la hora, pero llegó la persona que le trae el alimento y ya ellos comenzaron a segregar saliva. Ah, porque ellos están condicionados, ellos han creado una condición, el reflejo es condicional. Y entonces la condición para empezar a segregar saliva es asociarla con algo que es la comida, o ver la comida también puede ser, ¿no? La presencia de comida producía lo mismo, o la comida o la persona que le daba la comida. Y entonces él dijo, aquí hay un condicionamiento que no es la comida directamente, sino que ellos en su cerebro han hecho una relación entre esta persona y la comida. Y entonces empiezan a segregar sustancias, a segregar enzimas digestivas cuando observan llegar a la persona que normalmente les trae la comida, la relacionan con la comida. Después utilizó un metrónomo, no la campanita, tin, 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 como decíamos, no, es un metrónomo, un instrumento que se golpea también. Y ese metrónomo, él lo hacía sonar a 100 golpes por minuto, justo antes del almuerzo y justo antes de comida. Y entonces el perro
relacionaba aquel sonido del metrónomo con la alimentación. Y entonces cuando hacían sonar el metrónomo y no le traían comida, el perro también segregaba secreciones digestivas. Y entonces ya aquí él comenzó a hacer investigaciones y a crear teorías. Pero estos estudios de la respuesta condicional los comenzó en 1901. O sea, poco antes de que le pidieran el premio Nobel. Y cuando le fue otorgado el premio Nobel, él todavía no tenía publicados muchos trabajos de esto. Por eso, el premio Nobel no se le otorgó por lo que es más famoso, por la teoría del condicionamiento, sino que se le otorgó por los estudios de fisiología digestiva. Entonces, los primeros resultados que publicó respecto a esto fueron en 1903, un poco antes de que le otorgaran el premio Nobel de Medicina. Ahora, a pesar de no ser afín a los bolcheviques, él se quedó en Rusia, se mantuvo allí, él no le gustaba el sistema, pero se mantuvo y fue respetado siempre. En los años 30 anunció el principio de que la función del lenguaje humano es resultado de una cadena de reflejos que relaciona las palabras con objetos o acciones. Es decir, yo digo perro y todo el que habla español sabe de qué estoy hablando, pero si digo perro, el que habla inglés no sabe de qué estoy hablando, ¿no? Hay un perro aquí en el local y yo digo perro y todo el mundo mira para el perro, pero el que no habla español no mira para el perro, porque no lo relaciona. O sea, la primera persona que se dio cuenta de que el lenguaje es un sistema de señales simbólico que se relaciona con objetos específicos, con actitudes específicas o con cualquier cosa específica, fue Pablo. Y habló de que era un sistema complejo de señales condicionales, o sea, señales que tienen relación con esto. De hecho, si varias personas se colocan en un lugar determinado, se le coloca un electroencefalograma y esto lo he visto, y se empieza a dar estímulos con una imagen cualquiera, la forma que ellos reaccionan desde el punto de vista electroencefalográfico es diferente de una persona a la otra porque depende de muchos factores. Factores psicológicos, factores sociales, factores personales sobre todo. Estos criterios de Pablo fundaron el conductismo. El conductismo es criticado por algunas personas, filósofos y psicólogos que dicen, no es así como dijo Pablo. Bueno, demuéstrelo, no hay problema. Demuestre que no es así como dijo Pablo y diga usted cómo es, pero con pruebas, ¿no? Porque Pablo lo que planteaba era precisamente que la conducta animal y humana está condicionada por el medio donde se desarrolla, por los estímulos que ha recibido y que va a responder generalmente en relación directa con los estímulos a los cuales ha sido condicionado. Es la teoría de Pablo. Y planteaba que esta es la base del proceso de aprendizaje. Usted aprende porque ha sido condicionado a aprender. Hay una relación condicional entre un estímulo cualquiera y lo que usted aprendió. En 1935, en el Congreso Mundial de Fisiología, celebrado en Moscú y en Leningrado, por era mundial, no era ruso, fue reconocido como el fisiólogo más importante del mundo. Un título realmente impresionante, ¿no es verdad? Falleció el 27 de febrero de 1936 en Leningrado, porque ya no era San Petersburgo, ya era Leningrado y ya no era la capital de Rusia, la capital de Rusia había sido trasladada a Moscú. Hoy en día, esta ciudad, Leningrado, retomó el nombre que tenía cuando nació Pablo, cuando Pablo estudió en ella, San Petersburgo. El nombre original, como dato curioso, el nombre original de la ciudad era Petrogrado, porque fue fabricada incluso con sus propias manos una parte del edificio por el zar Pedro el Grande, que toda esta zona del Golfo de Finlandia se arrebató a los suecos en la guerra. Él buscó una salida al mar al Golfo de Finlandia y entonces en esa salida al mar, como que era territorio que pertenecía a Suecia, luchó contra el rey de Suecia y le arrebató estas tierras. Y entonces él decidió fundar a la orilla del mar Báltico una ciudad de piedra. Y esa ciudad de piedra él trabajó como constructor, el zar Pedro I el Grande. Y por eso el nombre original era Petrogrado y actualmente San Petersburgo, San Pedro. Pablo planteó que existía un primer sistema de señales en el que por la exposición previa a determinados estímulos los perros reaccionaban de forma repetida. O sea, se estimulaban con este estímulo cualquiera y entonces tenían una respuesta a ese estímulo. Pero la exposición al estímulo debe ser repetida e inmediata de otro estímulo. Si yo quiero relacionar un sonido con la comida, tengo que insistir en el sonido e inmediatamente después del sonido la comida para que le haga una relación sonido-comida. Si la comida está relacionada con una persona que entra, pues esa persona tiene que entrar y repartir la comida para que él cree su condición. Por eso es un reflejo condicional a dos factores. El factor que realmente provoca la respuesta y el factor que se relaciona con el que provoca la respuesta. Parece un poquito complicado, pero no es tanto. En los humanos, Pablo plantea que existe el segundo sistema de señales,
que es lo que habíamos hablado, repetición de palabras. Usted le repite las palabras a una persona y mete ese concepto dentro de la cabeza y la persona reacciona de acuerdo con el concepto que usted le ha metido en la cabeza. Usted le dice, esta cosa es mala, y esta cosa es mala, y se repite muchas veces y llega el momento que esa persona dice, esto es malo. Y ahí se basa también la sociedad. La sociedad te enseña lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es moral y lo que no es moral, lo que es adecuado y lo que no es adecuado, y le condiciona la conducta social a las personas. Para bien o para mal, bueno, eso piense cada uno lo que considere y piénselo de acuerdo con cada sociedad. Pero el condicionamiento de la conducta humana en sociedad está dada muchas veces por la teoría, por lo que Pablo plasmó en sus teorías. Así el humano sustituye estímulos previos por palabras en su cerebro y esta es lo que lo va a llevar a determinadas reacciones. Consideraba Pablo que el ser humano tiene la capacidad de autoaprendizaje, ya que puede él mismo crear estímulos condicionados a determinadas conductas y eso lo libera. Es decir, la persona puede escapar al condicionamiento social creando estímulos condicionados para sí mismo y eso lo libera un poco de este condicionamiento. La utilización del lenguaje verbal como símbolo de conducta y estímulos es propio del ser humano. Ningún otro animal utiliza el lenguaje verbal para condicionamientos ni para conducta. Hay algunos animales que hablan, el loro, pero el loro repite palabras y no sabe lo que está diciendo y no le crea ningún tipo de respuesta. La respuesta a veces con el loro, ¿cuál es? Que el loro va a llegar a Juan y entonces lo relaciona con la palabra Juan, pero no sabe qué cosa es Juan. Entonces dice Juan, 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 Juan. Y es un condicionamiento de una conducta en el loro, pero no es consciente, que es la diferencia con el ser humano. El ser humano tiene esta conducta consciente. Los planteamientos de Pablo dan origen a una escuela en psicología, psiquiatría que recibe el nombre de reflexología y que se basa en estos estudios y en la creación de reflejos condicionados como parte del tratamiento también. La reflexología en Cuba fue introducida en el servicio de psiquiatría del Hospital Naval Luis Díaz Soto por el profesor Villalanda, un español que estudió en Rusia, se graduó de psiquiatra allá y fue para Cuba. Y yo tuve el honor de haber sido alumno en esa escuela y conocer personalmente al profesor, que el profesor en aquella época, el nivel de él era jefe de, o sea, el profesor del departamento de psiquiatría y él nos daba alguna que otra clase, pero no era profesor así directo con todos nosotros, sino algunas clases nos explicaba. Tuve ese alto honor. Pavlov, a diferencia de otros, incluyendo algunos de sus seguidores, consideró siempre que los comportamientos humanos son mucho más complejos que un modelo estímulo-respuesta lineal. Es decir, los que siguieron a Pablo, muchos dicen, no, esto es estímulo-respuesta, y a Pablo decía que no, que el comportamiento humano era mucho más complejo, porque incluía la psiquis, una serie de razonamientos propios de la persona, y que no era tan fácil condicionar a una persona como a un animal. La complejidad de la psiquis humana rebasa las respuestas condicionadas, esta rebasa el pensamiento lineal condicionado, simplista, y ocasiona respuestas complejas e individualizadas en diferentes momentos y en diferentes individuos. Una persona no reacciona igual ante un mismo estímulo en un momento que en otro momento. Depende de su situación psicológica y de una serie de factores, como a veces incluso luego decimos, como decimos los cubanos a veces, ya me tenía cansado, por eso me exploté. Y entonces una persona que hasta ese momento ha estado sufriendo una serie de humillaciones, una serie de malas conductas, una serie de situaciones desagradables y que siempre las ha tomado con calma, un día se explota. Y entonces eso decía Pablo, que eso ocurre en el ser humano, pero no en los perros. El perro está condicionado, el ser humano puede escapar a este condicionamiento. Planteó que una serie de respuestas reflejas no están condicionadas como los reflejos tendinosos u otros. Es decir, no todas las respuestas del ser humano y de los animales están creadas por un condicionamiento con un estímulo cualquiera, sino que existen reflejos que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, los reflejos tendinosos y otros reflejos psíquicos y físicos. La relación estímulo-conducta en el ser humano es más compleja que en animales. Y otro planteamiento de Pablo con relación a los reflejos no condicionados es que cuando se va a golpear el tendón de la rótula, la respuesta está relacionada directamente con la intensidad del estímulo. Mientras más fuerte golpea el tendón de la rótula, mayor fuerte va a ser la respuesta de reflejo patelar. Eso es obvio. Pero en los reflejos condicionales no es así. Reflejos condicionales no dependen de la intensidad del estímulo. La respuesta es más o menos la misma, pero los estímulos no tienen que ser más intensos para obtener la respuesta. Otro aporte importante es que pueden aparecer respuestas condicionadas con estímulos parecidos al utilizado por el aprendizaje. El ser humano aprende conductas aunque no haya sido inducido a ello, sino que las aprende en su transcurso de su vida. Va observando y va aprendiendo y este aprendizaje va creándole conductas condicionadas. Describió que a diferencia de los reflejos incondicionados o no aprendidos,
en los que la intensidad se relaciona con la intensidad de estímulo, como ya dijimos. En los condicionales, la intensidad de la respuesta no depende de la intensidad del estímulo, sino de la similitud entre el estímulo actual y el estímulo por el cual la persona se condicionó. Si el estímulo actual es muy parecido al estímulo con el que se dio la condición, la respuesta es mayor. Si no es igual, pues puede ser que no sea igual la respuesta. La respuesta depende de que el estímulo haya sido parecido al estímulo inicial, que es diferente a los reflejos no condicionados. Los estudios de Pavlov han sido de gran importancia para estudiar la conducta animal y humana y han sido de gran importancia también en la fisiología digestiva. Tienen una vigencia importante en la conductología, rama de la psicología que estudia la conducta humana. Y a pesar del tiempo transcurrido, aún falta mucho por aprender en este campo, ya que la respuesta humana a determinadas situaciones y estímulos depende de múltiples factores y condicionamientos, incluso los condicionamientos sociales. Nunca lo olviden, porque el condicionamiento social está dado por una serie de factores que incluyen factores que ya Pavlov estudió. Por eso hay sociedades que se comportan de una manera determinada porque han sido enseñadas a responder de una manera determinada. Y entonces les cuesta trabajo a veces quitarse esa forma de respuesta. Repito algo que dije al inicio. A pesar de la importancia de los estudios de Pavlov en el campo del aprendizaje condicional, a pesar de sus teorías muy interesantes y válidas respecto al lenguaje vocal y a las respuestas humanas en el campo de la conducta humana, a pesar de todo eso, el premio Nobel no se le otorgó a Pavlov por sus investigaciones en relación con la conducta humana ni animal. Se le otorgó por las investigaciones en relación con las secreciones digestivas en las diferentes fases de la digestión. Curioso. Yo diría que sí. Los estudios más importantes los realizó Pavlov después de haber recibido el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Bueno, hasta el próximo. Hasta luego, mis amigos.